Paz del Señor, amada iglesia. Gracias, Señor. Una bendición poder estar en medio de gente tan linda, tan buena, tan honrada, tan trabajadora, tan responsable, tan servicial, tan talentosa, Y sí, o no nos consideramos así, buenos, trabajadores, honrados, responsables, que no le hacemos mal a nadie, que de vez en cuando hacemos alguna caridad, no somos tan malos como los demás, así que bueno, y pensamos que bueno, con esto ya nos habremos ganado el cielo. Pero yo quisiera que me acompañen a abrir la palabra del Señor allí en el libro de Efesios, capítulo 2 de la palabra del Señor, y nos vamos a dar cuenta que esto no es suficiente para ganarnos el cielo. Efesios, capítulo 2, versículo 1 de la palabra del Señor. Acá está. Dice así, vamos a leer el 1, el 5, el 8 y 8 al 10. El 1 dice, 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Este texto nos habla de la gracia de Dios y la condición pecaminosa del hombre. El pecado, pecar es transgredir la ley de Dios. Pecado es rebeldía contra Dios, es desviarse del camino correcto, errar el camino bueno. Pecar también es ofensa, no solamente hacia Dios, sino también ofensa hacia el otro. Santiago capítulo 1, versículo 15, dice que el pecado da a luz la muerte. Es decir, que el pecado es la muerte del alma. Estar en pecado, llevar una vida de pecado, estar en muerte espiritual. Es estar condenado a una eternidad sin Dios y es un pasaporte al infierno. Estar en pecado, llevar una vida de pecado, es vivir una vida como que estoy vivo, pero por dentro estoy muerto, estoy seco, estoy vacío. El pecado influye en las actitudes del ser humano y también en sus acciones. Abramos la palabra del Señor en Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Escuchamos allí, vemos a Jesús hablando sobre el pecado, sobre aquello que contamina al hombre. Marcos 7:20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De lo que está lleno el corazón, eso es lo que manifiesta la persona. Eso es lo que habla su boca. O si usted quiere conocer a la persona, escúchela hablar y se va a dar cuenta de lo que está cargado su corazón. Y Jesús indicaba aquí que esto abre el corazón y descubre todo lo que hay dentro del hombre.
esas malas actitudes que lo llevan a malas acciones y que también afecta las relaciones con los demás, afecta las metas. Y el pecado influye también, todo está contaminado por el pecado, todo está corrompido. No solamente lo que está en el corazón del hombre, lo que piensa acá en el corazón lo lleva a actuar, y todo lo que él toca, lo que hace, está corrompido. Al encontrarse en la humanidad en esa condición de pecador, como leímos recién allí en Efesios, Dios en su infinita gracia envía a Jesucristo, su Hijo, al mundo para rescatar la humanidad de su condición. Jesucristo es enviado para que Él pague el precio por mi pecado y por los tuyos. Él toma nuestro lugar. Nosotros tendríamos que estar allí, crucificados en esa cruz, pagando cada uno de nuestros pecados. Pero Jesucristo, en sí mismo, Él cargó el pecado de toda la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Él voluntariamente se ofreció. Aleluya. Y a través de ese sacrificio podemos tener comunión con Dios. Somos restaurados en esa comunión y nos convertimos en sus hijos amados y herederos de sus promesas. Por lo tanto, dice allí Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, todos, por naturaleza. Somos egoístas, defraudamos muchas veces, decimos las verdades a medias o mentimos, podemos decir, ¿no? Digamos la verdad. Nos dejamos llevar por nuestro mal carácter, por los vicios, las adicciones. Pero la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros a través de Jesucristo. Gracia es un atributo inseparable de Dios. La gracia es la generosidad de Dios, la bondad amorosa de nuestro Dios hacia nosotros, personas rebeldes y pecadores. El plan de Dios es poder rescatar al pecador a través de su gracia. Gracia significa también favor inmerecido. No lo merecemos, somos pecadores. Merecemos la muerte, si vivimos en pecado estamos bajo la condenación eterna. Pero la gracia de Dios se manifiesta enviando a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué haremos? ¿Seguiremos en esa condición de pecadores o buscaremos esa gracia de Dios, ese favor inmerecido? Amados, no merecemos la gracia de Dios, no lo merecemos, pero su gracia nos alcanzó. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy tenemos la posibilidad de recibir perdón de nuestros pecados y alcanzar la salvación que Jesucristo nos ofrece. Entonces, el texto nos habla de la gracia y de la condición pecaminosa del ser humano, pero también nos dice estos versículos, el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que somos salvos mediante la gracia por medio de la fe. Aquí se destacan 4 palabras: gracia, salvos, fe y don. La gracia es la merced, es el favor no merecido de Dios, es la bondad amorosa de nuestro Dios, mientras que la fe es creer en esa gracia. Creer que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación es el resultado de ellas dos, de la gracia y de la fe, y viene como un don gratuito.
No tenemos que hacer nada para recibir esa salvación. Ningún mérito, ningún esfuerzo de parte del pecador. Lo recibimos de pura gracia, gloria al nombre del Señor. Así que la salvación es la obra soberana de Dios y solo depende de la fe del pecador para hacerla suya. La gracia es la provisión de Dios hecho para la salvación del pecador. Y Dios espera una respuesta, la fe, para poder recibirla. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que Dios espera de nosotros una respuesta, que creamos, amados, para que la ira de Dios no sea manifestada sobre nosotros. Hay algunos ejemplos bíblicos sobre la gracia de Dios manifestada y la encontramos se presenta allí cuando Dios, esa gracia se presenta ante Saulo de Tarso, un hombre reconocido en la sociedad en aquel tiempo, pero temido, terriblemente temido por los cristianos, los seguidores de Jesús. Hasta él mismo consideraba que estaba haciendo bien, porque perseguía a aquellos que eran los seguidores del camino, hasta que la gracia de Dios lo alcanzó. Ese favor inmerecido que muchos de aquel tiempo decían: Saulo, no, él no merece esa gracia. Pero la gracia de Dios lo alcanzó a este hombre. Recibió un encuentro transformador con la gracia de Dios. De tal manera que la gente podía dar fe de ese nuevo hombre que había tenido un encuentro con Jesús. Hasta le cambió el nombre. El Señor es el muy amado apóstol Pablo, quien hasta hoy nos bendice con sus cartas, nos sigue enseñando, y bueno, de hecho, él es el que ha escrito la carta de Efesios. Dios lo escogió con un precioso ministerio, y allí en Primera de Timoteo, me gustaría compartir con ustedes sus palabras acerca de su conversión. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 13 al 15, hablando de su ministerio. Permiso. Dice: habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Qué maravilloso que él pudo dar fe de esa gracia recibida y manifestada en su vida. Y otro hombre allí que pudo manifestarse y recibir la gracia de Dios sobre su vida fue Simón. Simón, un pescador, un hombre sin estudio. Nadie daba nada por él, pero tuvo un encuentro con Jesús. Esa mirada profunda del Señor que mira el corazón y que ve lo que nadie puede ver, que ni nosotros mismos vemos, porque Él conoce los corazones. Se aparece allí, lo mira a Simón, y Simón le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Porque esos ojos, esa palabra, la palabra de Jesús, descubre la condición del alma, los pensamientos y los sentimientos más íntimos del corazón, los pecados más ocultos que hay allí, que nadie conoce. La palabra, la mirada de Dios descubre. Y Jesús, que lo conocía a él,
lo mira con ese amor con que te mira a vos y me mira a mí y le dice, ven, ven y te haré pescador de hombres. Aleluya. Y este hombre, porque Dios tenía propósito con él, pasó a ser el que nosotros conocemos, el apóstol Pedro, que valientemente defendió al Señor allí, cortándole la oreja al soldado romano para defenderlo, pero después terminó negándolo, traicionando al maestro. Pero la gracia de Jesús lo siguió buscando a él a pesar que lo había negado. Así Él hace con vos y conmigo. Aunque le niegues, aunque estés lejos, aunque lo hayas dejado, aunque lo hayas abandonado, aunque lo sigas de lejos, Él te sigue buscando. Y como al apóstol Pedro, el Señor lo buscó hasta que lo encontró, lo alcanzó, lo restauró, lo reivindicó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo en esta noche también. Por eso no podemos jactarnos de nuestras buenas obras, como dice allí el versículo 9, de lo bueno que somos, sino sin algo tenemos que gloriarnos, es que la gracia, la bondad de Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, todos hemos pecado. Y la verdad no está en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay justo en la tierra, no hay un hombre justo en la tierra, quien haga el bien y que nunca peque. Así que todos somos pecadores. Y, amados, no necesitas hacer ningún sacrificio, ninguna obra de bien, ningún cambio previo. Bueno, primero voy a cambiar, voy a dejar esto, después vuelvo al Señor. Primero tengo que dejar pecado. No, así como estás, no necesitas hacer ningún pacto, ningún voto, nada. El sacrificio ya lo hizo Jesús. Gloria a Dios, para poder ganar tu salvación. Es gratuita. Él te la da por pura gracia, no la merecemos. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese regalo en esta noche? Solamente necesitas creer para invitar a Jesús a entrar a tu corazón, recibir esa gracia, recibir esa salvación que Él te ofrece. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, la gracia se manifiesta como una gracia creadora de una nueva humanidad. Dice en el versículo 10, capítulo 2, versículo 10 de Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, no es por obras que uno se salva, pero sino es para hacer buenas obras que somos salvos. Repito, no es por obras que uno se salva, sino para hacer buenas obras que uno se salva. Porque la persona que recibe a Cristo en el corazón, recibe un cambio de vida interior y que se manifiesta hacia afuera, que los demás pueden ver. Dice allí, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, experimenta un nuevo nacimiento. Vieron que a veces algunos dicen, llega en un momento de la vida que hacen un alto y dicen, si yo tuviera que nacer de nuevo, si tuviera la posibilidad de empezar otra vez, haría esto, no haría aquello, dedicaría más tiempo acá, valoraría más otras cosas, buscaría acá, no tomaría estas malas decisiones. Dios te da la posibilidad, querido hermano, querido amigo, Dios te da la posibilidad de empezar una nueva vida. Dice, de manera que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas quedan atrás, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios te da la posibilidad de empezar de nuevo, con nuevas acciones, con nuevos pensamientos, con una nueva conducta, por el obrar de su Espíritu Santo dentro tuyo. Si invitas a Jesús a venir a tu corazón, podés comenzar una página en blanco. Por eso la gracia en el alma es vida en el alma. Bendito el nombre del Señor. Y para concluir, te cuento la historia de un joven que está allí en el libro de Marcos, capítulo 10, del 17 al 31, que se consideraba bueno, cumplía con algunas ordenanzas, hacía cosas buenas y él decía, yo con lo que hago ya me gané el cielo, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús, que conoce los corazones, porque a veces tratamos de justificarnos por cuál es nuestra condición, ¿no? Jesús, que conoce la condición del pecador, de la persona, descubrió algunas cosas que él tenía que ordenar, que él tenía que arreglar, y no estuvo dispuesto a aceptar la gracia de Jesús. Y dice que se volvió triste después. Se volvió triste. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿qué vas a hacer con la gracia, con la salvación que Jesús te ofrece? ¿La vas a rechazar como este joven rico y te vas a volver así, perdido, vacío, muerto espiritualmente, con la muerte en el alma? ¿O vas a recibir por gracia inmerecida, vas a responder a esa gracia de Dios, que por amor envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, y vas a pedir perdón por tus pecados y recibir la salvación? Yo te invito en esta noche a ponerte de pie, y si estás dispuesto, quieres recibir esa salvación por gracia, allí donde estás, levantes tu mano, diga, yo necesito esa gracia, yo necesito nacer de nuevo, yo necesito ese cambio interior de mis actitudes, yo necesito un cambio de vida y empezar de nuevo por Jesús. Dios te bendiga. Él ve esa mano levantada en esta noche. Y allí donde estás mirando, en el lugar donde estás, en tu casa, allí donde estás, Jesús mira tu corazón necesitado y el deseo de recibir esta gracia, y te quiero guiar en una oración. Repetí conmigo: Jesús, he escuchado de tu gracia, de tu favor no merecido para conmigo. Creo, Señor, que moriste en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados, y que esa sangre derramada, te ruego que me limpie de todos mis pecados. Quiero vivir para ti, Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo, donde están anotados todos tus hijos. Señor, quiero empezar una nueva vida. En tu nombre, amén y amén. Quiero orar por tu vida, amado Dios. Mira, Señor, esas manos levantadas que han venido a buscar y a recibir esa gracia tuya, Señor, que quieren ser libres, limpios de todo pecado y comenzar a vivir una nueva vida. Señor, tócalos ahora donde están, Señor. Tócalos, Señor. Que tu presencia, Señor, los inunde, los llene, los limpie, los transforme por tu Espíritu Santo. Señor, si están atados, sean libres en esta hora en el nombre de Jesús. Se rompan las cadenas, Señor. Se desaten las ligaduras que los atan, que no los dejan avanzar, que no los dejan salir adelante. Se rompan, Señor. Aleluya.
En tu nombre caigan las cargas que los oprimen, que los mantienen deprimidos, oprimidos, con fobias, que no pueden salir de sus casas, Señor, que los mantienen cautivos, mi Dios. Pudre los yugos de esclavitud del diablo, que los mantienen allí cautivos de los vicios, de su carácter, de las adicciones. Hazlos libres en el nombre de Jesús. Todo trabajo espiritual sobre sus vidas se ha cortado ahora en tu nombre. Ellos sean libres, libres para ser testimonios vivos del poder transformador del Señor. Amén, amén. Le damos un fuerte, fuerte aplauso a nuestro Dios y a su gracia salvadora que nos ha rescatado. Amén. El Señor les bendiga, amada iglesia.